Siempre habrá nieve altanera que vista el monte de Armiño y agua humilde que trabaje en la presa del molino. Y siempre habrá un sol también, un sol verdugo y amigo, que trueque en llanto la nieve y en nube el agua del río. Al comienzo del bosque de robles, enclavado en el paraje que denominamos el Ramajal, localizamos un antiguo molino del siglo XVI. Es el último que queda en pie de los 9 a los que se hacía referencia en el catastro del Marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla y Bengoechea. Presuroso subí por el sendero. Al llegar arriba, en el caño no había agua. Miré al horizonte y salían chispas de las nubes de moratones. Habitaban en el pueblo 74 vecinos. Había una taberna, una carnicería, uno que tenía alcábala de abastecedor de fruta y una casa mesón. El mencionado censo se comenzó a elaborar en Tábara el 30 de octubre de 1751, reinando en España Fernando VI. El molinero que hacía la vida junto al molino era autosuficiente. Aparte de hornear el pan para su sustento, cuando lo consideraba necesario, reconducía el agua para regar la huerta. La esclusa estaba enfocada para que se derramara el agua justo sobre los cangilones que luego mediante un eje movían la rueda de moler. Desde esta perspectiva podemos ver la cabria que servía para elevar la piedra cimera que había que picar de vez en cuando por el desgaste. El acto de la molienda era simple. Vertido el grano, este iba pasando por un pequeño tubo para ser triturado por las piedras de moler. Enrasados los cuartales, se introducía el trigo en los costales. Del otro lado del mar vino navegando un piojo que venía de segar con una argaña en el ojo. El abuelo de Francisco Requejo hizo fortuna en la ciudad de Manaos. Hábil comerciante, extraía madera de la cabecera de la Amazonía. A su retorno, con parte de los reales que había ganado, compró al noveno marqués de Tábara, don Enrique Pimentel Enríquez, el molino y los derechos del agua. Aunque verdaderamente los campesinos tabareses, centrada su actividad en la agricultura, no estaban para escuchar historias de ultramar. Que sabían, me dijeron, ya la historia, los manejos, los sucesos que pasaban ese tiempo.
Después de aquellas copiosas comidas de patatas de pote y sopas de ajo, el viejo solía recostarse a echar la siesta sobre el escaño. Era un empedernido lector de un extraño libro, La luz de la fe y la ley. El libro fue escrito por Jaime Barón, un fraile zaragozano, para enseñar la doctrina a los ignorantes. La provechosa costumbre de leer a la luz de las velas la heredaron después sus hijos. Calla, rapaz, que eres simple y por ser muchacho te perdono. Bien sabe ese tu maestro Desiderio que no puedes entrar en el cielo. Oye y dile de mi parte esta verdad del Evangelio. Aquel que no fuere renacido por el agua del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Esta voz tus oídos lleven siempre aterrados. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Aparte de narrar a los labradores sus aventuras en la selva, los turbaba contándoles los diálogos de Desiderio y Electo sobre los signos que precederían a la venida del Anticristo. ¡Cuánto temblor habrá! ¡Cuánta agonía! Aquel tremendo día en que haya de venir el juez severo a liquidar las cuentas por entero. Cuando el cuco no canta entre marzo o abril, o el cuco se ha muerto o la fin va a venir. El fin del mundo, el fin del mundo. El que hayáis vivido solo una vida, y aunque la otra no la hayáis palpado, creedlo como artículo de fe. Aquel día, mortales, aquel día terrible de la ira, serán ardiente pira los palacios reales, las fábricas soberbias y eminentes, las ciudades, las cortes de las gentes, las provincias, los templos, los altares, los ríos y los mares, selvas, montes, collados, bosques, jardines, valles, sotos, prados. Y según sabio por divino modo David con la sibila profetiza, se verá desatado el orbe todo en frágil polvo y pálida ceniza. La abuela no se quedaba a la zaga y sacaba tiempo para, con la cruz de Caravaca y agua bendita, desendemoniar los animales enfermos de sus comadres. El clarín de alto espíritu animado, con milagroso son articulado, asustando del mundo las regiones, resonará en los sordos panteones. Y abriendo los sepulcros con que encierra cadáveres la tierra, se llevará de gremio a los difuntos del trono a la presencia, donde oirán la sentencia temblando todos juntos. La muerte entonces, la naturaleza, atónitas del pasmo y la extrañeza, verán llenas de espanto el mísero quebranto, cuando a la seña poderosa y dura que sus fueros deroga,
se levante obediente la criatura a responder al juez que la interroga. El caño está completamente seco. El molino dejó de funcionar en el siglo pasado y su destino se aventura incierto. Enseguida refirieron que se siente mucho hielo en las noches del invierno. Salí al campo, miré luego luna opaca, cielo negro. Cuando se le hacía tarde y tenía que pasar la noche en esta alcoba, no me resulta extraño que recitando las piadosas lecturas se le acongojara el ánima al molinero. ¿Qué diré entonces yo, o a qué abogado rogaré que defienda mi pecado? ¿Qué valedor interpondré? ¿Qué medio? Si no habrá apelación ni habrá remedio. ¡Ay malogrados! ¡Ay perdidos años! ¡Ay ciega obstinación de mis engaños! ¡Ay, mísero de mí! ¡Cuánto aventuro! Que si apenas el justo está seguro, ¿qué diré entonces yo, triste, afligido, delincuente, acusado, convencido? La vida está llena de iracundos infortunios. Verdaderamente no estamos hechos para llegar a viejos. De oír aquello, hasta la naspa cobró vida. Como el cura de mi lugar, que no sabía leer más que en su misal, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, el molinero Francisco Requejo, más vanidoso que un pavo real, pensando que todo el año es carnaval, después de cumplir con el precepto pascual, se lanzó al galope infernal, llevado por los vientos de la publicidad, para seguir haciendo su santa voluntad, hasta refugiarse como don Rodrigo en la isla de San Balandrán. Nuestro protagonista vivía en San Lorenzo y pagaba al administrador del marqués por el alquiler de la casa un foro de 2 gallinas. Metido como estaba en el negocio de la harina, declaró a la Real Hacienda que el molino le rentaba de retener la maquila a la que tenía derecho un beneficio de 440 reales, aunque el real de Bellón era una moneda muy devaluada desde la bancarrota del Estado ocurrida en tiempos de Felipe IV el Grande. Cierto es que debido a la pobreza a que se había llegado en España, se le dio curso legal. Por aquellos años la miseria fue tan sonada que la mayoría de la gente seguramente no tendría mejor medicamento que la dieta de estar a ración de hambre hasta el mediodía. En toda casa de aquellos tiempos, al menos no podían faltar unas cantareras de hojalata para la leche y una sartén. ¡Qué estancia más inquietante! Escuchad. Me parece oír la voz incorpórea del indiano.
será su ánima que todavía ronda por la casa. El otro gran molino del momento estaba sentado junto a la cañada del bosque, al pie de la esclusa que hoy en día retiene el agua para el riego. El agua que antaño irrigaba la fontanilla hoy se desvía por el manso Venero hasta que confluya en río. Joseph Fresno poseía un molino en la turbina del bosque, que le producía un beneficio de 220 reales de vellón, y del que en la actualidad apenas quedan unas ruinas. Pasado el estío, las aguas vuelven a rugir por el cauce del molino de Palomillo de Abajo, que fue propiedad de Domingo Clemente y que le reportaba en su mejor momento otros 220 reales de vellón. Del molino contiguo al Pozo de los Caballos solo queda visible el arco de evacuación del agua. En esta antesala del palacio se guardaba la calesa del marqués. Mientras el gato del marqués, Benafarses, contempla la plaza, se oye metódico el tic-tac. La puerta de entrada al palacio. Aquí vemos la silla donde se sentaba el marqués y la mesa del despacho que en su ausencia utilizaba el administrador. Harto dura se le hacía a don Miguel la vida en la soledad después del fallecimiento de su esposa, que comenzó enseguida a cartearse con la duquesa del Infantado. Estos desaguaderos de cerámica árabe se ponían en las terrazas de los minaretes de las mezquitas, porque aquí, queridos amigos, también estuvieron los árabes, que en el año 714, camino de Astorga, destruyeron la primitiva ermita sobre la que más adelante San Froilán reconstruyera la iglesia y el monasterio de San Salvador. En esta calle, en tiempos de Enrique IV el Impotente, vivieron los judíos de San Lorenzo. La cruz del Calvario de San Lorenzo, donde llega el Santo Entierro el día de Viernes Santo. Para verdad el tiempo y para justicia Dios, en este inhóspito lugar del perdón, siendo el señor de Tábara, el caballero medieval Luis de Almanza, sus esbirros, armados de espadas y lanzas, mataron a los labradores judíos de San Lorenzo. Fue uno más de los múltiples progromos antihebraicos ocurridos en aquella época nefasta después de la muerte del rey Enrique III el Doliente y el advenimiento temporalmente al trono de su esposa, Catalina de Lancaster, por la minoría de edad de su hijo, Juan II de Castilla. Romero, ¿qué buscas si cuidas subir aquí?
busco una ermita estimada en este monte escondida. En tiempos de Felipe IV el Grande, subió a este altozano un devoto muy religioso, que enseguida decidió edificar una pequeña ermita que dedicó a dos santos muy en boga en aquella época, ambos abogados de las afecciones de garganta, como eran San Mamés, un pastorcillo, y San Blas, un obispo. La nueva idea enseguida cuajó en los habitantes de Tábara y alrededores, que desde aquel momento han venido durante todos los años a celebrar su fiesta abajo en la campa. Ese día los peregrinos no desaprovechan la ocasión y suben hasta la ermita para pasar a ambas imágenes el pañuelo por la garganta. A la luz del hogar el sol congrega, de padres a hijos la asamblea breve, mientras los leños trazan el relieve de aquel sin rostro que su rostro niega. A la luz del hogar rebrilla y llega del verbo un hálito que acaso ciegue el caos del mundo con su soplo leve, mientras el cielo blancos copos ciega por los tejados del murado cerco del arrabal. Los lobos ya se han ido, mas volverán, ignoran vuestro terco, ígneo fulgor de pueblo perseguido, hijos de Sefaraz, vuestra agonía alta es cual luz de cada mediodía. Ya me voy con el gato metido en el costal por la senda que atraviesa los barbechos. Los conversos, cuando van y vienen de camino a la ermita de San Mamés y San Blas, arrojan una piedra de protesta al montón. Aunque los clérigos, como cómplices y ocultadores de la terrible matanza, deseaban que ésta cayera en olvido, difundieron entre los más piadosos la picardía de que aquí se mataron unos frailes a pellizcos. En el colegio de Nuestra Señora de Jesús, los frailes impartían clases de teología, artes y gramática a unos 150 niños de clase humilde del pueblo y comarca. En la hornacina izquierda, por encima del dintel de la puerta, hay un cordero recostado de granito. En idéntica postura, en el otro lado, aparece un león. Mientras el cuco cantaba, el molinero decía: considerando los bienes que espero, los trabajos me son de pasatiempo. Por lo que respecta a los dominicos tabareses, cabe decir que desde la Guerra de Sucesión, acaecida la muerte del rey Carlos II el Hechizado, eran partidarios del archiduque de Austria, don Carlos. Manifiestamente hostiles a Isabel II de Borbón, llevaron su deslealtad al punto de poner en una pancarta «Muera la reina y viva don Carlos», a lo cual el alcalde de la época los denunció al gobierno constitucional.
Lo que antaño fue sala capitular se halla reconvertida en la actualidad en iglesia parroquial. En la segunda bóveda de la magnífica cripta yace don Pedro Pimentel y su mujer doña Inés Enríquez. En la cuarta bóveda están sepultados don Antonio Pimentel, que en vida mandó hacer este panteón, y su mujer Isabel Moscoso. En 1835 los frailes tavareses fueron exclaustrados del convento de Santo Domingo de Guzmán. Entonces, pues, cuando se siente austero, rígido el magistrado y justiciero, acción no habrá que grave no es amigo. No habrá rigor que airado no fulmine, ni en tantos siglos vida fatigosa imaginado habrá, ni obrado cosa, que no se sepa y se sentencie todo, porque no habrá de quedar de ningún modo ni el más oculto crimen sin probanza, ni la más leve ofensa sin venganza. Sufrida tarea la de arrancar cardos. Pastores, los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh cristalina fuente de la bajura, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados.